Buenos días, profesora Mireya y compañeros. A continuación vamos con la exposición del proyecto final de la clase. En mi contexto se conoce como caverna digital. Acá está pues de primera instancia la portada con los datos iniciales. Vamos a pasar entonces ahora sí a la primera diapositiva donde nos habla del título del proyecto. En este caso es caverna digital, identidad, subjetividad y alfabetización crítica, resaltando que lo que estamos buscando con este proyecto es una exploración e investigación de la identidad de los estudiantes, de los jóvenes, que en estos momentos parece ser que ellos diferencian la identidad real o su esencia personal con lo que quieren transmitir en las redes sociales y en los demás elementos de estas nuevas tecnologías. Vamos entonces con la presentación del proyecto. Iniciamos diciendo que la caverna digital la vamos a plantear como una identidad y una educación filosófica. Obviamente yo soy docente de filosofía en grados 10 y 11 de la institución educativa Boyacá en Pereira y pues con estas chicas es con las que estamos haciendo la investigación. Por lo tanto, el rigor filosófico es permanente durante todo este proceso. Iniciamos hablando de la influencia de tecnologías digitales, donde hablamos de estas tecnologías, de cómo estas afectan en todos los aspectos, no solamente a nivel académico, sino en toda la parte de sus vidas. Hablamos de esta tensión de identidades, que era lo que mencionaba ahorita, ese cruce de identidad entre y una identidad social o una identidad digital, que es lo que ellas quieren transmitir hacia el exterior, contrastado con quiénes son o con su esencia, la identidad real. También vamos a hablar de una educación filosófica crítica. La idea es que en la medida en que ellas van estableciendo este proceso y van haciendo ese reconocimiento de quiénes son y esa diferenciación crítica frente a lo que promueven en su exterior, eh, se apoyen en la filosofía occidental. En este caso trabajamos varios autores y ellos nos van a ayudar a tener mucha más claridad en criterios y en proyectos o en horizonte. También tenemos obviamente la integración humanista de las TIC, viendo que a pesar de que ese proyecto es TIC, lo vamos a ver más adelante, tiene un corte supremamente humanista y ético. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar del contexto de la problemática como tal. ¿Cuál es la problemática? La identidad juvenil. Estas chicas no se reconocen, quieren formar parte de grupos por el hecho de formar parte, sin tener muchas afinidades, sencillamente por el hecho de querer ser reconocidas y querer ser validadas, olvidándose de quiénes son personalmente. Entonces vamos a hablar de identidad juvenil en entornos digitales, partiendo de la transformación de la identidad juvenil, mostrando en esa parte, en el proyecto, cómo la tecnología de manera directa o indirecta ha contribuido en que los adolescentes confundan un poco su identidad y empiecen una búsqueda por un reconocimiento lastimosamente más digital que esencial o que personal, ¿cierto? Hablamos de unos desafíos obviamente psicológicos y sociales, psicológicos en la necesidad de entender que estas chicas están buscando esa aprobación, están buscando el reconocimiento y cuando no lo obtienen o no lo hacen de la manera en que ellas quisieran, pues obviamente vienen crisis de ansiedad, crisis de estrés y empiezan esas comparaciones con figuras que no son reales, sino que son lo que otras chicas también quieren plasmar. Entonces, ahí hay un reto muy interesante. También viene la falta de reflexión educativa, donde lastimosamente muchas instituciones que están implementando las TIC solamente lo están haciendo como método tecnológico o como una herramienta, pero no le están manejando la parte crítica, la parte ética, que es fundamental en ese aspecto. Y digamos que la pregunta orientadora en el proyecto es cómo integrar las TIC para fortalecer la alfabetización digital crítica y la reflexión filosófica en los estudiantes. Este es el eje central pues, que nos está manejando durante todo este proceso. Eh, a continuación, vamos a hablar entonces de los propósitos del proyecto. El objetivo, como tal, es un enfoque humanista, como lo había mencionado anteriormente. A pesar de que estamos hablando de TICs, estamos hablando de nuevas tecnologías, la idea es que este nuevo abordaje no deje de lado la parte humanista, el enfoque de quiénes somos y no perder de vista que, a pesar de que estamos viendo una era tecnológica, seguimos siendo completamente antropológicos en su mirada y en su retrospectiva, ¿cierto? Entonces hablamos de esa mirada tecnológica en la parte inicial del proyecto. De segundo, vamos a hablar de la alfabetización digital crítica, donde decimos que no solamente la idea es que ellas dominen estas herramientas, dominen esas técnicas, sino que también reconozcan su uso positivo o negativo y puedan interpretar y cuestionarlo de manera crítica, obviamente.
hablamos de la autonomía y de la ciudadanía digital, donde lo que busca es promover precisamente esa independencia, esa autonomía en un pensamiento que sea crítico, que no sea ligado, direccionado por X o Y persona o influencer, como se hacen llamar en estos momentos, y donde ellas respeten a esas sociedades, pero que tengan un criterio personal que les permita distanciarse cuando sea el caso. Finalizando esa parte de objetivos como una reflexión sobre las redes sociales, una reflexión supremamente crítica donde vamos a mirar que estos influencers están desarrollando algoritmos para captar atención, para captar seguidores y están manipulando desde las emociones y desde este reconocimiento social. Vamos a hablar entonces ahora de la metodología. La metodología, pues obviamente la vamos a tomar con base en dos cosas. La primera es el diagnóstico inicial, donde están unas preguntas introductorias a lo que hoy vamos a empezar a trabajar, donde hay una reflexión, una lluvia de ideas por parte de ellas en torno a qué es ser un ciudadano digital, qué es tener una identidad frente a estas redes, frente a estas nuevas tecnologías y si esta identidad es igual a quién soy yo realmente. Entonces, empezamos con esa parte de exploración, hablando obviamente desde un enfoque cualitativo y reflexivo, desde la parte interna, desde la parte totalmente subjetiva. Hablamos también del método de Blended Learning, ¿cierto? Donde hacemos unas encuestas presenciales, hacemos unas actividades y esas actividades están guiadas obviamente desde la tecnología y sobre todo a partir del curso que hicimos en Moodle para poder integrar esa parte teórica con la parte práctica, ¿cierto? Después viene el curso como tal, que es el curso, digamos, que nos abrió las puertas y que abrió esa perspectiva de los estudiantes, que permitió una cercanía, que permitió una reflexión, porque obviamente este tipo de herramientas son mucho más cercanas a ellas y ellas, digamos, que se pueden complementar mucho mejor y pueden tener un impacto mucho más grande. Entonces, en este caso, el curso que hicimos por Moodle Cloud, fue muy, muy positivo y como estábamos ligándolo obviamente con el aspecto filosófico, digamos que fue un cruce bastante interesante que no solamente nos permitió generar un avance en esa parte tecnológica de identidad, sino obviamente desde el componente de la teoría filosófica como tal, generando obviamente una innovación pedagógica. Lo que estamos buscando es que este enfoque sea algo innovador porque no solamente está hablando de tecnología, sino que está haciendo una reflexión interna desde la filosofía. Pasamos entonces ahorita a la intervención pedagógica. Esta intervención pedagógica lo hicimos pues obviamente a partir de las divisiones del módulo, del curso como tal que hicimos, empezando desde la identidad en la era digital. Pues ayer lo que hicimos fue una representación virtual, vimos unos videos, hicimos un análisis sobre lo que son las redes sociales, los que son los elementos nuevos de la tecnología y cómo eso pueden impactar en la sociedad y sobre todo en la sociedad juvenil, ¿cierto? En la segunda parte hablamos de la relación entre sujeto y tecnología. En esta relación, en este segundo módulo, hablamos de lo que es la dependencia digital, donde la mayoría de jóvenes tienen de verdad esta dependencia, tienen la necesidad de tener el accesorio, de estar vinculándose a redes sociales, de estar en contacto con estas nuevas redes de información que en muchos casos no son positivas, pero ellos solamente lo hacen por querer pertenecer a algo, ¿cierto? En el tercer módulo hablamos de la filosofía de la subjetividad. Este es el elemento, digamos, fuerte, teórico, profundo, porque en este módulo nosotros lo abordamos ya toda la parte filosófica. Empezamos hablando desde la filosofía clásica, tomamos autores como Sócrates, como Platón y Aristóteles. Es más, el nombre de caverna filosófica está inspirado en el mito de la caverna platónico, donde nos habla de un alejamiento, una enajenación de la realidad por querer creer como verdad algo que no lo es, y eso es lo que estamos hablando pues desde esta parte filosófica. Y terminamos hablando de una corriente muy importante que se conoce como el racionalismo y cuyo máximo representante es René Descartes, y hablamos de cómo Descartes percibe lo que es la esencia, lo que es el ente, lo que es la identidad y cómo esa identidad nos golpea la realidad aunque nosotros no queramos. Finalizamos con lo que es ética y vigilancia digital, donde hablamos de la parte ética, de la parte pues, moral como tal, ¿cierto? Pasamos entonces a las herramientas TICs. Pues estas herramientas sí son, pues, obviamente las que estuvimos utilizando durante el proceso. Utilizamos el Moodle Cloud donde pues estuvimos hablando del curso.
Hicimos un avatar una programación que se llama AGN, que fue la verdad bastante interesante, y con eso hicimos un video de reflexión y de crítica, eh, y obviamente la parte de Cloud, no, de Cloud, no, perdón, de Light, de CoSpaces, que es donde está la caverna como tal, donde la planteamos, que fue pues un completo éxito para la chica, ¿cierto? Y terminamos con las conclusiones. Y pues en las conclusiones estamos hablando de cuáles fueron los aportes, los alcances y los retos, donde decimos que hay un valor educativo crítico, donde la tecnología tiene un valor importante desde la educación, pero también se maneja una crítica y un enfoque completamente humanista. Donde hablamos de la alfabetización digital, porque ya se aprendieron a manejar estas herramientas, porque adentraron desde el aspecto académico y eso fue muy importante. Dentro de las limitaciones y retos, pues está la conectividad y el acceso, que no siempre pues fue el mejor. Y dentro de la innovación, como lo mencionaba anteriormente, pues fue muy importante porque lo que hicimos fue tratar de hacer una resignificación pedagógica a partir de los TICs, pero teniendo la idea de formar sujetos críticos y autónomos. Entonces, eso es todo y bueno, muchas gracias.